Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Definitivamente el tema de archivo electrónico y preservación digital es un tema en boga y del cual debemos nosotros conocer. ¿Sabían ustedes que el 90% de la información que existe en el mundo, en el espacio cibernético, se generó en los últimos 2 años? Esto a raíz de que cada 2 días se genera la misma información que se generó desde el resplandecer, en este caso, de la civilización y hasta el año 2003. Imagínense ustedes la cantidad de documentos y de información que generamos en 2 días, en un día, en una hora, en un minuto. En un minuto se generan 4.5 millones de búsquedas en Google. Se suben 55.140 fotos en Instagram. Los usuarios visualizan 4 millones y medio de videos en YouTube. Se descargan más de 390,000 aplicaciones. Se ven 695,000 horas de video por Netflix. Y se escriben 473,500 mensajes en Twitter. Esto de conformidad con datos que nos proporciona el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero ¿sabían que de esta información que se genera únicamente el 20% es información estructurada o semiestructurada, ya que la línea para poder determinar cuál es la información semiestructurada es muy delgada? Pero, ¿a qué nos referimos con información estructurada? Que esta documentación se encuentre en bases de datos, en sistemas automatizados de gestión documental y administración de archivos. A ustedes les sonará el tema seguramente de Big Data. Y es así como empresas, grandes empresas como Netflix, en este caso Spotify, pueden predecir nuestros comportamientos. No sé si ustedes se han percatado que cuando hacen una compra de algún artículo, las mismas redes sociales con base en ese comportamiento nos empiezan a sugerir productos similares. Esto a raíz de la inteligencia artificial y bueno, pues con ayuda también del Big Data. Pero bueno, existen las condiciones para que nosotros llevemos a cabo la administración de nuestros documentos electrónicos. Desde el 2012 contamos con la Ley de Firma Electrónica Avanzada, tenemos todas las condiciones. Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen en un sistema automatizado de gestión documental y administración de archivos ya sus documentos electrónicos? ¿Cuántos hemos implementado en nuestras instituciones la ley de firma electrónica avanzada? Se los dejo para pues que lo consideren. Y aquí es importante y lo que quiero es pedirles que hagamos una reflexión. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de la piedra Rosetta, un basalto que pesa alrededor de 750 kilogramos, de más o menos 1,20 m de altura. Y esta piedra es súper valiosa, está en el Museo Británico de Londres y es la que permitió descifrar todo lo que tiene que ver con el antiguo Egipto, los jeroglíficos, a raíz de que en esta piedra estaba escrito en 3 idiomas, que uno era el jeroglífico, otro el griego y otro el demótico, pues se pudo descifrar lo que decía en este caso esta piedra, que en realidad pues era para celebrar el aniversario número 1 de la coronación del rey Ptolomeo V, esto en el año 196 antes de Cristo. Entonces imagínense, esa piedra ha perdurado a través de los siglos, a través de los milenios, y todavía existe esa posibilidad de poder revisar esa información, lo cual es algo fantástico, ¿no? Y bueno, ahora pensemos en el papel. En el Archivo General de la Nación tienen documentos que datan de la conquista, Hernán Cortés, tenemos el acta de el Imperio Mexicano. En este caso, en el Archivo General del Estado de Puebla, tenemos documentos desde el siglo XVI y se conservan en buen estado porque antes el papel era muy resistente, se hacía con pulpa de trapo. Entonces ahora les quiero pedir que piensen en el ticket que compraron de la televisión y que en realidad ese ticket, si queremos tenerlo disponible a través del tiempo para hacer válida alguna garantía, lo que tendríamos que hacer en este caso pues es sacarle una fotocopia. Eso mismo pasa, por ejemplo, con sus vouchers del banco. Ustedes no me dejarán mentir, si los vamos a ocupar para algo les tenemos que sacar una copia. ¿Por qué? Porque los medios digitales son muy frágiles hoy en día. La vida útil de los CDs es de 3 a 5 años aproximadamente. He ahí la importancia del tema de preservación digital. Y bueno, aquí es pertinente que hablemos acerca del concepto de documento de archivo electrónico.
En este caso, al igual que un documento tradicional, es el que va a registrar un acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido y manejado en el ejercicio de nuestras atribuciones. Aquí la diferencia es que requerimos de un dispositivo electrónico para su registro, almacenamiento, lectura, transmisión, respaldo y preservación. Esto porque es importante recordar que las computadoras hablan un lenguaje binario. Entonces, bueno, es importante tener este concepto muy claro. Y vamos ahora a entrar precisamente a qué es la preservación digital, la importancia de los procesos archivísticos, también saber la cuestión de los costos, la cadena de preservación y finalmente vamos a hablar de lo que son los sistemas de gestión documental. El proceso de preservación digital, tal como lo describe o lo define Interpares, es lo que vamos a hacer nosotros para mantener nuestros materiales digitales a través de las diferentes generaciones y disponibles independientemente de la tecnología, independientemente del soporte en el que ellos estén. ¿Cómo los vamos a mantener nosotros disponibles a través del tiempo? Esto es súper importante. La finalidad de la preservación digital es que si en 10 años, en 5 años me piden alguna información, algún documento histórico, yo tenga esa capacidad para poder dar respuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para ello es sumamente importante que veamos a la preservación digital como un engrane de muchas cosas. No es algo que podemos pensar, voy a digitalizar mis documentos, los voy a tener almacenados y ya por eso estoy preservando. No, aquí tenemos que ser muy sistemáticos desde el principio, analizar cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos y metas estratégicas, ya que todas las instituciones, independientemente del tamaño y de su naturaleza, están para darle cumplimiento a esa planeación estratégica, a esos objetivos, a esa misión, a esa visión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues apoyándonos de los procesos de trabajo. Estos procesos siempre deben estar alineados para darle consecución a esas metas, a esos objetivos. Aquí es sumamente importante resaltar la importancia de los manuales de procesos y procedimientos mismos que deben estar debidamente actualizados, ya que es aquí donde nosotros tenemos toda la descripción de la operación de nuestra institución. Y bueno, esta norma nos permite que nosotros hagamos dos análisis. El primero de ellos, un análisis funcional, que nos permite la descomposición de las funciones en procesos. Y esto nos va a dar como resultado que nosotros contemos con un mapa en el cual vamos a poder identificar cuáles son nuestros procesos estratégicos, cuáles son nuestros procesos de apoyo. Esto le sonará a lo que son las funciones comunes y sustantivas, pues ahí va a quedar debidamente plasmada toda esta información y en segunda instancia tenemos que realizar un análisis secuencial, es decir, la interrelación entre todas las actividades para llevar a cabo la consecución de un proceso y un procedimiento, lo que nosotros conocemos como diagramas de flujo. Es importante también saber que los procesos archivísticos, en este caso, son una parte fundamental para nosotros tener una estrategia de preservación digital adecuada. Nosotros podemos auxiliarnos de normas que son internacionalmente aceptadas. Es importante recordar que la Ley General de Archivos prevé como uno de sus objetivos el uso precisamente de normas que son internacionalmente aceptadas. Esto para que con la finalidad de promover la cultura de la calidad en los archivos y por eso nos estamos refiriendo aquí a las normas que son emitidas por el Consejo Internacional de Archivos, que en este caso nos van a apoyar para dotar a nuestros documentos de un contexto, contenido y estructura, brindándonos metadatos. Es decir, estas normas son referentes a metadatos. Recordemos también que hay una norma ISO que nos habla respecto de este tema. Pero aquí tenemos el uso de las normas, por ejemplo, lo que es la ISAT-G, que nos va a permitir describir en este caso documentos de archivo. Tenemos la norma ISAR-CPF, que describe lo que son a los productores de la documentación, ya sean instituciones, personas o familias. Y tenemos también a la norma ISDIAF, que en este caso, esta norma nos va a permitir describir instituciones que custodian documentos de archivo.
El Archivo General de la Nación hace uso de la norma ISAT-G, por ejemplo, de la norma ISAR-CPF. El Censo Guía de Archivos Españoles hace uso de esta norma ISDIAF. Y bueno, aquí es importante también que nosotros tengamos en cuenta que el tema de preservación digital es un tema costoso. ¿Por qué? Porque hay que contar con toda una infraestructura para nosotros poder garantizar que vamos a mantener esos documentos disponibles a través de las diferentes generaciones de la tecnología. Muchas instituciones comienzan a darle importancia al tema cuando ya han perdido documentos valiosos. Por ejemplo, Pixar estuvo a punto de perder casi toda la producción de lo que es Toy Story y en este caso, lo que empiezan a ver es la necesidad precisamente de cómo nosotros garantizar que esos documentos sigan siendo accesibles a través del tiempo. Todas esas estrategias que nosotros tenemos que seguir. ¿Y por qué? Porque los documentos de archivo, recordémoslo, son un activo estratégico de la organización y requieren ser preservados como evidencia de la realización de nuestras funciones. Enrique Ampudia bien decía que la evidencia material de la buena actuación, en este caso de nosotros como personas servidoras públicas, va a quedar reflejada en estos documentos de archivo y obviamente se recuperan para la toma de decisiones trascendentales. Y bueno, aquí es importante saber que debe haber una cadena de custodia ininterrumpida. Esto, como lo marca el artículo 12, es a través del ciclo vital del documento de manera completa. Y en este caso, pues Interpares nos dice que esta cadena de preservación nos va a permitir asegurar la identidad e integridad a lo largo del tiempo. En el artículo 41, por su parte, de la Ley General de Archivos, se nos indica que se debe contemplar la gestión documental electrónica, la incorporación, el acceso, la seguridad, el almacenamiento y sobre todo lo que es la trazabilidad, las pistas de auditoría. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Tenemos normas relacionadas con toda esta cuestión de preservación digital, pero aquí es súper importante decirles que en la norma ISO 15489 se prevén una serie de características que deben tener nuestros documentos de archivo para que se puedan considerar como documentos fidedignos. La primera de ellas es que deben ser documentos auténticos, fiables, íntegros y disponibles. En este caso, la fiabilidad la vamos a obtener en la medida en que podamos examinar la completitud en la forma del documento de archivo como el nivel de control ejercido durante el proceso de creación. A su vez, de acuerdo a la norma ISO 15489, un documento es auténtico aquel del que se puede probar qué es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona de la cual se afirma que lo ha creado o enviado y en el momento en que se indica. En este caso tenemos, a partir de un análisis que se realizó a diferentes documentos, en este caso que provienen del proyecto Interpares, cómo nosotros vamos a asegurar, en este caso, la producción, conservación y preservación de materiales digitales, asegurando la autenticidad. En primer lugar, en este caso dependemos de la tecnología al llevar a cabo una autenticación digital que nos permita adherirle a nuestros documentos de archivo firmas digitales, marcas de agua, sellos digitales, pero es súper importante que también dejemos traza de los accesos a nuestras instalaciones, de los accesos a nuestros equipos de cómputo, a nuestros sistemas de información. Podemos establecer, por supuesto, políticas de seguridad informática y bueno, también esta autenticidad la podemos asegurar independientemente de la tecnología al nosotros establecer lo que son políticas de administración de documentos. Y sobre todo aquí es súper importante que cuando nosotros digitalicemos un documento, por ejemplo, o creemos un documento electrónico, le adhiramos estos metadatos que permitan darles y dotar a los documentos de contexto, contenido y estructura. Para esto les mencionaba, tenemos estas normas que emitió el Consejo Internacional de Archivos y claro que nosotros, dependiendo de la naturaleza de nuestros documentos, podremos adherirle los metadatos que consideremos necesarios. La exactitud e integridad, por su parte, hace referencia, en este caso, al carácter inalterado de nuestros documentos de archivo. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos una codificación de ceros y unos, un lenguaje binario que está representando a una mariposa y que es totalmente diferente a la mariposa del lado derecho por el simple hecho de tener un punto
rojo, ya nos está cambiando toda nuestra cadena de caracteres, nuestra cadena binaria va a ser totalmente diferente. Entonces, nosotros como instituciones, ¿qué acciones debemos llevar a cabo para garantizar que estos documentos no se alteren? Y para ello, nosotros vamos a asegurar esta producción, conservación y preservación de materiales digitales, esta característica de exactitud, también dejando traza de nuestros accesos a los sistemas biométricos, equipos de cómputo, redes, estableciendo, por supuesto, políticas de seguridad informática, pero sobre todo garantizando la forma fija de nuestros documentos, la cual posee tanto elementos externos como elementos internos, sellos electrónicos, hipervínculos, fuentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de formatos que son autocontenidos. De hecho, no sé si ustedes ya lo sepan o se hayan dado cuenta, pero cuando ustedes guardan un documento en Word, ya con el software del que disponemos actualmente, ustedes pueden decirle que se los genere en un formato PDF-A. Este formato PDF-A es un formato de preservación digital a largo plazo. Y bueno, creo que todas las características de los documentos son sumamente importantes, pero la disponibilidad, sin duda, yo la veo como la finalidad última. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tengamos documentos auténticos, fiables, exactos, si no podemos disponer de ellos. Y con disponer de ellos me refiero a ponerlos a consulta, hacer difusión, que los archivos históricos tengan estas herramientas para garantizar que la ciudadanía, los investigadores, puedan acceder a estos documentos de relevancia científica, técnica, cultural, de importancia para la investigación. Y esa disponibilidad nosotros la vamos a asegurar seleccionando programas de cómputo que nos permitan la visualización del documento de manera exacta, realizando también, por supuesto, lo que son copias de seguridad y, en este caso, explicando lo que son los requerimientos de acceso para esa documentación. Pero bueno, todo esto suena muy sencillo, pero les voy a decir algo. En realidad no se trata de tener los materiales digitales en nuestro equipo de cómputo y no saber ni qué tenemos, no tenerlos indexados, no tener metadatos. Para esto son de suma importancia los sistemas automatizados de gestión documental y administración de archivos. Aquí les dejo una reflexión de Interpares que nos dice que por más que se desarrollen complejas estrategias para la preservación a largo plazo, estas van a ser inútiles si no se implementa al mismo tiempo una conservación apropiada de los documentos dentro de los sistemas de gestión documental que los contienen. Y definitivamente estos sistemas de gestión documental son herramientas sumamente importantes porque nos van a permitir tener nuestra documentación de una manera estructurada. El Consejo Nacional de Archivos, en este caso, está por emitir unos lineamientos que nos establezcan cómo deben ser estos requerimientos técnicos que deben contemplar nuestros sistemas automatizados para que contemplen tanto los documentos creados en soporte papel como los documentos creados en soporte electrónico. Yo les voy a platicar las características mínimas que estos deben tener. Esto en tanto estos lineamientos que va a emitir el Consejo Nacional no salen. Bueno, en primer lugar es súper importante que siempre en el diseño de un sistema de gestión documental contemplemos tanto al archivista como a los preservadores. A veces se hacen sistemas sin tomar en cuenta a los archivistas y pues que creen que realmente no van a funcionar si no tienen el aval, el involucramiento, en este caso de estos archivistas, que son sumamente importantes, poder entender todos los requerimientos que ellos tienen para tener un sistema completo. Entonces, ingenieros en sistemas, involucremos a los archivistas en el desarrollo de estos sistemas. Y solamente de esa manera vamos a poder obtener una concepción detallada y específica de cada uno de los requerimientos, de los procedimientos, de los flujos. Es importante que nosotros podamos registrar lo que es la correspondencia de entrada, de salida, en este caso lo que son nuestros instrumentos de control y consulta archivísticos. Recordemos que de conformidad con el artículo 13 de la Ley General de Archivos debemos contar cuando menos con un cuadro general de clasificación archivística, con un catálogo de disposición documental, con inventarios y en el artículo 14 pues también con una guía de archivo documental. Es importante que podamos nosotros hacer la carga
de nuestros archivos, de nuestros documentos en archivo de trámite, concentración e histórico, y que nos permita, por supuesto, la carga también de nuestros documentos de archivo electrónico y de sus anexos, que podamos cargar las fechas extremas, que nosotros podamos hacer una descripción a partir de fondo, sección y serie, permitir el registro, en este caso, de expedientes y documentos de archivo en soporte físico y en soporte electrónico, que asignemos unos metadatos a estos documentos y que los podamos consultar. Los metadatos pueden ser, en este caso, los propios de la imagen, que son, si tomamos una fotografía, pues los metadatos de en primera instancia va a ser con qué software las tomamos, en qué fecha, quién lo tomó, con qué cámara, y los metadatos también que son complementarios, que le van a dar este contexto, contenido y estructura a nuestros documentos de archivo. También estos sistemas de gestión documental deben permitir la consulta de la información de la cual nosotros disponemos. Finalmente, conviene mucho que nuestros sistemas automatizados nos den alertas cuando nosotros debemos llevar a cabo una transferencia primaria, cuando han transcurrido los plazos de conservación a partir del cierre de nuestros expedientes. Es decir, cuando ya se concluyó un asunto, que nuestro sistema tenga esa capacidad de llevar a cabo la carga de este cuadro general de clasificación archivística, de este catálogo de disposición documental, y que nos pueda estar informando respecto de esto. También es importante que consideremos nosotros siempre, en la medida de nuestras posibilidades, la adquisición de un software libre. ¿Por qué? Porque sucede en muchas instituciones que hay dinero o presupuesto para darle un mantenimiento por un determinado tiempo, pero pasa ese tiempo y después ya no tenemos ese recurso, y entonces pues nos pueden secuestrar la información, por decirlo de alguna manera. Pero hay que considerar, en la medida de lo posible, siempre utilizar sistemas de código abierto que podamos nosotros adaptar. Estos sistemas también deben contemplar lo que son aspectos de la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencialidad, y que nos dejen lo que son las pistas de auditoría y trazabilidad informática, es decir, contar con catálogos, en este caso, de roles que establezcan los privilegios en el sistema, llevar bitácoras, logs, o sea, todo lo que nos permita a nosotros saber precisamente cómo poder garantizar esta cadena de custodia ininterrumpida de nuestros documentos. También que nos genere lo que son reportes diversos, como lo son la portada de nuestro expediente, el lomo, lo que son las cédulas identificadoras, vales de préstamo. Y ahora vamos a ver cuáles son, en este caso, los requerimientos que nos hace esta Ley General de Archivos respecto al tema de preservación digital. En primer lugar, nosotros como Estado mexicano debemos garantizar la organización, conservación y preservación de nuestros documentos de archivo, con la finalidad de que de respetar el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la información, y a su vez fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación. También nos dice esta Ley General de Archivos en su artículo 25 que nosotros, como sujetos obligados, debemos, en nuestros programas anuales de desarrollo archivístico, establecer lo que son, en este caso, capacitación en materia de archivo electrónico, preservación a largo plazo. Y aquí simplemente hacer un pequeño paréntesis para recordarles que en nuestro canal institucional de YouTube nosotros hemos subido, a raíz de la pandemia, cursos desde el año pasado que ustedes podrían tomar para incluso indicar que de esta manera le están dando cumplimiento al tema de capacitación en sus instituciones, porque recordemos que este tema de capacitación en gestión documental y administración de archivos debe ser replicado al interior de nuestras instituciones por todo el personal que maneje documentos de archivos. ¿Y quién maneja documentos de archivo? Pues todas las personas servidoras públicas. ¿Por qué? Porque estos documentos de archivo, cuando los vamos generando, van a dar cuenta de la realización de nuestras funciones y atribuciones. Entonces, de verdad, si pueden, échenle un vistazo a nuestro canal institucional de YouTube. Seguramente les va a servir esta información, y si gustan, nosotros les podemos compartir incluso el temario de cada uno de estos videos. No se van a demorar más de 7-8 horas en ustedes estar revisando esta información, y bueno, de manera constante y paulatina estamos subiendo todos los contenidos de estas capacitaciones virtuales que nosotros realizamos de manera masiva. También es importante en este caso que los archivos históricos puedan garantizar
que los documentos van a estar disponibles a través del tiempo. En esta lámina ustedes tienen una imagen en la parte inferior de la Guía General del Archivo General de la Nación, en donde, si se dan cuenta, dice ver imágenes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos nosotros metadatos, por ejemplo, dice el título, las fechas, cuál es el nivel de descripción, el volumen, quiénes son los productores, la reseña bibliográfica de todo esto. Estos son los metadatos a los que me refería, metadatos que en este caso son de la norma ISAT-G y los tenemos debidamente indexados a nuestra imagen digital. Aquí si le ponen ver imagen van a poder ver en este caso el acta de independencia del Imperio Mexicano, y aquí quiero hacer una precisión. En realidad nosotros debemos siempre empezar, como lo decíamos, desde un plan de tener en buenas condiciones el plano físico, de tener nuestros documentos ordenados en el plano físico, porque por lo menos de esta manera siempre, aunque no tengamos un inventario, aunque no tengamos mayor información, va a existir una persona que sabe dónde están nuestros documentos. Pero créanme que si nosotros no llevamos a cabo una adecuada indexación y dotamos de los metadatos necesarios a nuestros documentos de archivo, lo que va a pasar es que vamos a tener en un disco duro, en un servidor, almacenados estos documentos, pero ¿qué creen? Que cuando nos pidan algo no lo vamos a poder recuperar. Entonces, ahí la importancia de contar con sistemas automatizados de gestión documental y administración de archivos, y en este caso de dotar a los documentos de archivo de los metadatos necesarios que nos permitan su recuperación en un momento futuro, y también debidamente indexadas las imágenes. A veces se piensa que vamos a digitalizar y que ya podemos disponer de esa información, es decir, la podemos dar de baja porque ya lo digitalizamos, pero recuerden que jurídicamente eso en la mayoría de los casos es incorrecto. ¿Por qué? Porque hay documentos de suma relevancia que no se pueden dar de baja. Entonces, también es importante aquí que recordemos que la suerte que corran nuestros documentos en soporte papel, también la deben correr nuestros documentos en soporte electrónico. Es decir, si yo doy de baja a mi documento en soporte papel, también tendría que dar de baja a mi documento en soporte electrónico. Y para esto, todos estos temas están mucho más desglosados en la capacitación que tuvimos acerca de buenas prácticas archivísticas. Hablamos mucho más a profundidad de lo que son los metadatos, así que si pueden, también les recomendamos que por favor visiten ese video, que lo revisen. Y bueno, en realidad el artículo 40 hace referencia a lo mismo, a mantener disponibles estos documentos, y en este caso también el artículo 42 de la Ley General de Archivos nos dice que nosotros tenemos que hacer, en este caso, migrar formatos. No sé si a ustedes, a muchos seguramente les pasó que tenían la cinta VHS del bautizo, de los 15 años, de la boda, y seguramente muchos de nosotros no tuvimos la precaución de migrar ese formato. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos simplemente el VHS, pero pues es información pues que no nos sirve. ¿Por qué? Porque no podemos acceder a ella, porque lo adecuado era o migro mi formato para mantenerlo disponible a través de las diferentes generaciones de la tecnología, o conservo en este caso mi VHS y conservo también mi lector o mi reproductor, ¿no? Entonces, a esto se refiere precisamente el tema de preservación digital. ¿Cómo nosotros como institución vamos a realizar todas esas estrategias para garantizar que esta información siga disponible a través del tiempo? Y bueno, en estos últimos artículos finalmente nos habla de las estrategias de preservación que debemos establecer. Y aquí en esta imagen precisamente lo que quiero que vean es, si tuviéramos un disquete, ¿están de acuerdo que no lo podríamos leer? Si tuviéramos un VHS, un cassette, o sea, difícilmente lo podríamos leer hoy en día. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nosotros estar teniendo siempre disponible esa información? Seguramente a muchos de ustedes en sus instituciones tendrán documentos de archivo electrónicos en CDs, en algunos otros soportes, pero igual no pueden acceder a esa información. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que esa información estuviera contenida en sistemas automatizados. Entonces, pues es realmente una cuestión que nosotros como instituciones debemos cuidar y debemos garantizar. La tecnología existe, la ley de firma electrónica avanzada existe, tenemos todas las condiciones para nosotros empezar a llevar a cabo esa producción de nuestros documentos digitales. Aquí simplemente también es un tema de mucha resistencia al cambio. En este caso nos da miedo como evolucionar a esa siguiente
fase, pero en algún momento lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque esta ley general precisamente nos pide que nosotros, a través de nuestro titular del área coordinadora de archivos, que recordemos, este titular debe estar a nivel, en este caso, estructura orgánica, y este titular tiene que ver con el área de tecnologías de la información, cuáles son todas estas estrategias de preservación y por qué, porque lo que se busca es ser amigables con el ambiente, producir menos documentos en soporte papel, nos va a ayudar a eso. Hablamos mucho también de lo que es cero papel, igual nunca vamos a llegar o estamos muy lejos de llegar a ese momento, pero definitivamente en algún momento tenemos que empezar. Por eso yo les preguntaba al principio, ¿cuántas de sus instituciones ya tienen en un sistema automatizado la gestión de estos documentos de archivo? Seguramente muy pocas, pero en realidad las condiciones, como les decía, existen.